como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, miren señores, hoy se revela un dato interesantísimo que tiene que ver con los dominicanos emigrantes, con los que viven fuera del país, en este caso específicamente los que viven en los Estados Unidos. Señores, en el 2017, las remesas que envían los dominicanos que residen en los Estados Unidos subieron un 12%. El aumento es desacostumbrado, porque eso siempre va en aumento. Pero estamos hablando de un año en que han aumentado mucho, y esto es atribuido a los miedos de los inmigrantes con las políticas de Donald Trump. Entonces, ya ustedes sabrán que la segunda fuente de entrada de divisas para la República Dominicana son las remesas, después del turismo. Las remesas. Es decir, esa solidaridad que envían desde el exterior los dominicanos que fueron a buscar mejores oportunidades y mejor suerte. Y que unos más, unos menos la han encontrado. Entonces, fíjense bien, República Dominicana fue el quinto país en nivel de aumento de las remesas enviadas por sus inmigrantes desde los Estados Unidos. El escalafón es el siguiente. Haití, 15%. Los haitianos aumentaron mucho, un 15% aumentaron. Colombia, 15%. Guatemala, 14%. Honduras, 13%. República Dominicana, 12%. Y para completar los que estuvieron por encima de 2 dígitos, El Salvador, 10%. Y ahí se me escapó uno. Olvidé poner el nombre. Pero bueno, somos el quinto. Estamos en los primeros 5. Entonces, estos datos los ofrece una entidad que es el Diálogo Interamericano, que es filial de la Organización de Estados Americanos. Dice que se considera que estos aumentos son motorizados por las amenazas migratorias, oigan esto, contra los emigrantes de esos países. Varios de ellos, no es el caso de la República Dominicana, aunque todos los inmigrantes latinoamericanos sienten temor, eso sí hay que decirlo. Pero ahí están 4 países, creo que son los beneficiarios del llamado Programa de Estatus de Producción de Protección Temporal, el TPS. Estatus de Protección Temporal al que el presidente Donald Trump quiere ponerle fin. Entonces, esos inmigrantes son los que proceden de Haití, de Honduras, de Nicaragua y de El Salvador. Entonces, los 4 países sus inmigrantes dispararon la cantidad de remesas que envían a sus suelo. Respectivos países. Por la incertidumbre. Pero la incertidumbre no se queda en esos 4 países. Es decir, hay una actitud de la administración Trump contra todos los inmigrantes. Sí, no se queda ni en ese grupo de protección laboral temporal, porque recordemos la situación que están viviendo jóvenes estudiantes, los dreamers, los soñadores. En ese país, es decir, jóvenes que llegaron siendo niños a los Estados Unidos, todavía no han podido regularizar su situación, pero que el Estado, en el gobierno de Barack Obama, le garantizó la protección para que pudieran estudiar, completar sus estudios en las universidades.
pues también este grupo está siendo amenazado y es parte del debate que existe intenso en este país e incluso que se da de manera muy fuerte y activa dentro del propio Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que ahora, a principio de este año, cuando se discutía el presupuesto y la extensión del presupuesto, pues hubo un tranque que implicó durante algunos días el cierre de la administración de Donald Trump, sobre todo de aquellos cargos que no son prioritarios, porque los demócratas exigían una negociación que implicara una mayor protección a estos grupos a los que se resiste Donald Trump, lamentablemente, y tiene en una situación de mucha preocupación a los distintos países que tenemos, porque hay que incluir a la República Dominicana, una migración bastante alta en los Estados Unidos, ¿no? Mira, hubo declaraciones del director del programa de remesas, migración y desarrollo del diálogo interamericano que tiene su sede en Washington, el señor Manuel Orozco. Cito textualmente, dijo él: uno de los principales factores para el aumento de estas remesas es el escenario político en los Estados Unidos. Más de la mitad de los inmigrantes tienen miedo de la actual retórica y esto tiene un efecto psicológico en los emisores. Bueno, esto me hace recordar a Monseñor Roque Adames, que fue obispo de Santiago durante muchísimo tiempo y fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Creo que todavía no la habían declarado pontificia cuando él fue rector. Monseñor Adames siempre decía que las remesas que llegan al país son la mejor prueba de la nobleza y la solidaridad de los dominicanos que se van. Él hablaba con mucha propiedad sobre el tema porque Monseñor Adames era de Jánico. Y Jánico es probablemente una de las primeras poblaciones donde hubo emigración masiva hacia los Estados Unidos. Jánico y Baitoa se fueron para Estados Unidos. Se quedaron pocos aquí. Entonces, de allá era Monseñor Adames. De manera que él conocía, él sabía cómo vivían los que se quedaron. Y siempre lo decía, dice, esas remesas indican que los dominicanos cuando emigran nunca olvidan a los que se quedaron. Y a eso atribuía esas altas cifras de divisas que entran por las remesas. Entonces, cuando vengan los estereotipos, cuando a usted le salgan con un estereotipo, no, ese es un Dominican York. Dominican York. Los Dominican York, en un 99.9%, son personas que se levantan todos los días a las 4 de la mañana a trabajar y trabajan hasta la noche para ahorrar, mandarle a los que se quedan aquí e ir ahorrando para adquirir una vivienda, con la idea de adquirir una vivienda, porque siempre se van pensando en regresar. Muchos se quedan porque las circunstancias hacen que echen raíces. Por ejemplo, tienen hijos allá, esos hijos crecen. Los sueños de regresar no se dan en poco tiempo. Y entonces, mientras tanto, cuando vienen a ver los hijos, son norteamericanos. Están en esa cultura, viven en ella, se desarrollan en ella. Y cuando viene a ver, ya esos muchachos no quieren venir para acá. Y menos que si los apagones, que si los atracos, que si los servicios de salud, que todas esas cosas. Entonces, muchos se quedan, pero el proyecto prácticamente de todo el que se va es regresar.
Sí. Y por eso siguen enviando, y claro, y su solidaridad con los familiares que están aquí. Y el papel que ha jugado la llegada de remesas a la República Dominicana. Si uno evalúa, por ejemplo, las últimas décadas en el país, uno ve que el aporte que han hecho dominicanos en el exterior para reducir el impacto de la situación de pobreza, la situación económica de muchas familias que pueden vestir y pueden comer en la República Dominicana gracias a la llegada de remesas de los familiares que siempre están pendientes, apoyando a la familia que queda aquí. Es decir, hay una combinación doble. El proyecto particular que tiene ese inmigrante de regresar, ahorrar para regresar, y además el apoyo y la ayuda que da a muchas familias en la República Dominicana. Sí, y ese dinero se integra al crecimiento económico. Así es. Así es. De ese se benefician los que sacan esos numeritos. Así es. ¿Verdad? Los que lo exhiben, ¿no? Sí. Crecimiento económico, sí. Esas remesas que mandan nuestros emigrantes forman parte de ello. De manera que debemos siempre pensar en ellos, sobre todo, como lo hemos venido señalando aquí, cuando se generaliza sobre grupos de personas, sea por nacionalidad, por raza, por religión, por lo que sea, siempre se está ante una injusticia y ante un peligro. El que dice, los paquistaníes no son más que unos tales y unos cuales, mire, amarre el hocico y échese para atrás, que esa es una persona que puede hacer daño. Así es. La mujer es tal cosa, los negros tal otra cosa, los argentinos tal otra, los dominicanos, que nosotros hemos sido víctimas de esa situación. Sí. Había un periódico latino en Nueva York que tenía una campaña contra los dominicanos. Y resulta que cada persona es diferente a todas las demás. Eso fue lo que usó Adolfo Hitler para hacer todo lo que hizo y para llevar a Alemania donde la llevó. La metió en un hoyo enorme. Tuvo que ir la solidaridad internacional, el plan Marshall, a sacarla de la situación en la que estaba, a donde la llevó Adolf Hitler. Y como que hay gente que quiere reeditar esas cosas, es bueno decirlo. Esos dominicanos que están en los Estados Unidos están preocupados. Y si se divulga mucho que las prácticas aquí, contrarias a los derechos humanos, eso lesiona a los dominicanos, eso les cae mal a los dominicanos que viven fuera de aquí. Los convierte en blancos más fáciles. Esa es la realidad. Hay que tomar mucho en cuenta esas cosas. Claro.